Bueno, chicos, buenos días. Nada, pues abordando la clase entonces de hoy jueves. Como hablamos ayer, entonces vamos a revisar el ejercicio. Recordemos que ayer vimos flujo de caja, entonces más o menos cómo se va aplicando a partir pues de los ejercicios de cada uno, del hotel y de la aerolínea. Entonces, nada, la primera partecita vamos a como mirar eso, pues yo me imagino que empezaron como a mirar cómo se aplica, pero no pues que lo tengan terminado. Entonces, para la otra semana que sí lo tengan terminado, lo volvemos a revisar. Nada, ¿qué pienso en esta clase? Entonces, que miremos esto y como un ratico de noticias. Por aquí vi como cosas interesantes ahorita. Por ahí ya están mirando los protocolos de la normalidad aérea. Entonces, bueno, ese es un punto como interesante como para que miremos y bueno, y que a su sector de cierta forma, bueno, le favorece. Claro que habrá que ver pues qué tanto, ¿cierto? Entonces, nada, no sé, Lady, si, perdón, María Fernanda, si revisaste lo que quedamos ayer. Profe, lo de los intereses. Sí, Pi, Sí, para entonces me lo compartas para que miremos bien cómo sale entonces lo de los intereses, sí, eh, para ver entonces cómo lo van a manejar. sí, profe, espéreme ya. Aquí tengo los archivos abiertos y le comparto pantalla entonces. Listo. Ay, si esto dejara pues. Ya, Hmm, por Dios. mm. Bueno, profe, ahora sí. Ah, profe, tú me tienes que dejar compartir pantalla o me haces la host y si puedo compartir pantalla. No sé, a ver, yo miro. Sí, porque yo le doy compartir y me dice el host tiene deshabilitada la compartición de pantalla. Dale a ver ahí, que yo creo que ya le... Ah, sí, ya. Listo. Bueno. Tan charro, pero realmente no le había movido nada. Pero bueno. Ah, bueno, profe, aquí estamos en el del 2015. Em, a partir de la nota 30 están los otros gastos. Pero me quise parar acá en la nota 28 porque aquí están las cesantías y aquí hay unos intereses sobre cesantías que lo estoy señalando, que Sí. lo puse en amarillito, ¿cierto? Ujú. Bueno. em, y aquí en la nota 30 pues que es donde están los otros gastos, están los otros intereses. Este es del 2015. Para que, pues me imagino, los del hotel están en la tabla 24 y en la tabla 22, esos dos intereses. Ujú. Ya en el 2015 no hay más intereses. Sí. Bueno, vámonos para el 2016. Listo. Estos están en la nota, vamos a ir a la 15, que yo creo que ahí están los intereses de las cesantías para mostrarles. 10. Bueno, aquí está intereses a las cesantías en la tabla 18 y en la nota 17, en la tabla 20 están los intereses solitos. Listo. Listo. Este es del 2016. Ok. Sí, señora.
Vámonos para el 2017. Están en la nota 15 y en la nota 16. Bueno, profe, me parece súper charro que las notas, o sea, hasta la 14 y no sigue la 15, sino que siempre sigue la 16 y luego la 15. Sí, muy charro. Bueno, intereses sobre cesantías está en la tabla 18, en la Mm, nota número 15. Y los otros intereses están en la nota 17, en la tabla 19. listo. Y para el último año tenemos la nota 16 también. Casi todos están entre la nota 15 y 16. Y aquí tenemos intereses sobre cesantías en la tabla 17 y tenemos los intereses en la nota 18 en la tabla 19. Listo. Profe, que suben mucho. Y Sí, dan el año 2018 tan grandes. mm, ¿Adquirieron más obligaciones o qué? claro, bueno, pudo haber pasado algo y es que pues o pagaron un poquito más, pero ahí sí tuvo que haber habido un endeudamiento antes de, porque ojo, Sí. recuerden que estos intereses son los que ya se pagan. Ujú. Entonces Y en imagínate los ya. otros años están muy bajitos, de millón, de... Ve aquí, millón, esta es la del... Ay, no me deja ver bien. Por ejemplo, en el 2016 son 1.400.000, en el 2015 son 1.100.000 y en Mm, el 2017, bueno, son 14 millones, pero es que pasaron de millón y millón a 14 y luego a 20 y algo de millones. sí, 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 está grande. Sí. Está interesante. Bueno, ese lo... Ah, bueno, recuerden que por allá en el flujo hay una parte que es el aumento de la deuda, recuerden. Sí, Entonces allá va a ser interesante identificar cómo se ve ese cambio, por ejemplo, para estos 2 años puntualmente. sí, señora. Entonces, nada, para todos, pues los que tienen el hotel, miren, acá Sí, la compañera muy amablemente nos mostró en todos los años para que entonces cada una sepa, para poder, pero para que no nos quede como tan incompleto el flujo, porque como hay información pues que no tenemos, entonces miren, 2015 nota 30, 16 y 17 nota 17 y en el 2018 es la nota 18. Listo, los que se llaman intereses. Miren, está supremamente claro en todos los periodos, así se llama. Entonces ella nos mostró unos intereses a la cesantía. No, ese no nos interesa porque esos intereses corresponden a otro elemento. Listo, nos interesan estos gastos financieros que se llaman puntualmente intereses. Miren que acá nos muestran muchas otras cosas del gasto financiero como tal, pero lo que nos interesa es cuánto pagaron de interés. Bueno, ¿Listo? Hola. y le hago una pregunta. Entonces, esos intereses lo tomamos en cuenta en el de flujo de caja libre operacional. Yo creo que lo piden las dos partes. Ah, sí, el mismo interés para las dos partes. Claro, está hablando de lo Porque hay mismo, uno que pues se, no que va a inventar. No, sí, el porque igual hay interés uno es que lo se mismo. suma, el otro que se resta, no importa. No, es que Ah, listo. el interés, ¿es la razón del indicador eh, o qué, profe? exacto, Ah, la listo. razón de ser es distinta. Ah, bueno. Ah, listo, profe. Entonces, intereses a las cesantías no va, porque es No otra va. cosa. No, es otra Ah, cosa. Vale la pena mencionarlo. ¿Qué son las cesantías? A ver, ay, ¿cómo se llama eso, profe? ¿quién me dice? Entonces, ojo, en Colombia, en términos prestacionales, todos los empleados tenemos derecho a un valor, que eso es como un tipo de ahorro para los empleados que se llaman las cesantías. De hecho, las cesantías, o bueno, ese ahorro
determinado en las cesantías, si no estoy mal, creo que las únicas dos destinaciones que se tienen son para estudio y para el hogar, es decir, vas a comprar vivienda o la vas a renovar. Creo que las disposiciones de ley es que uno puede hacer uso de esas cesantías, es solo en esas dos disposiciones. Ojo, o si te cancelaron el contrato, que te tienen que pagar todo lo que te deben y entonces ahí están las cesantías. En ese caso, pues a uno no le preguntan pues para qué lo va a utilizar. Entonces, miren, es como un ahorro que desde el Estado, pues es decir, todas las conveniencias para el empleado, tiene que estar estas cesantías y estos intereses, miren, es muy curioso, estas cesantías que se ahorran de todos los empleados se meten como un fondo, ¿sí? De hecho, miren que los fondos de pensiones, muchos son fondos de pensiones y cesantías. Entonces, estos dineros los meten a estas empresas, pues, de cierta forma, para que generen un interés. De allí, ese nombre de interés a las cesantías. Entonces, se supone que, pues, a usted fuera del ahorro que le dan de cesantías, también tiene un interés, es decir, le genera un interés al empleado sobre ese dinero. Pues obviamente eso no es pues mayor cosa, pero Profe, pero entonces, ¿ese interés es pagado por el empleador o sea, el empleador paga y luego el fondo le reembolsa? no, el fondo le reembolsa, es decir, el Ah, ya. interés es generado por el fondo. Lo que Ok. hace la empresa es el ahorro, o sea, el ahorro para el empleado, la Sí. cesantía como tal. Se Sí, meten. sino que como a uno se lo paga el empleador, pues a uno Ah, sí, claro, en la no, quincena, creo que es de enero, le llega ahí los intereses. No, pero ¿de dónde provienen? De la empresa Ah, ya. que administra ese recurso, ¿cierto? Porque, pues decime pronto, a no ser que la organización haga inversiones en X cosa que le genere rendimiento y me lo pueda dar, pero realmente no es como el objetivo tampoco. Listo, entonces vale la pena pues también mirar como ese elemento también para que no queden con la duda qué será esa cesantía y ese interés a la cesantía. Entonces, eso es lo que implica pues como ese valor, ¿sí? Ese es bien interesante pues para todo el mundo, o sea, platica nunca cae mal. Sin embargo, ahorita habrá que ver, porque lo que les digo, al igual que las pensiones, entonces esas entidades invierten esos dineros en X alternativas para generar unos rendimientos. Y bueno, ya sabemos ahorita cómo está el mercado, entonces va a estar delicado, porque entonces ellos puede que no vayan a generar mucho estos periodos en términos de intereses y rentabilidad, por una parte, y otro, pues bueno, quién sabe si por el contrario no va a haber es un detrimento en ese capital. Ahí va a estar pues como interesante mirar qué va a pasar con eso. Entonces, nada, chicos, ya saben, no sé qué otra duda hay con respecto a ese ejercicio. No sé si los otros compañeros que tienen la aerolínea encontraron datos diferentes, pero yo creo que la aerolínea no No, tiene, profe, no yo no tiene. encontré absolutamente nada. Eso no tiene Ah, nada de interés en nada. listo, entonces, bueno, ahí sí quedamos entonces claros. Ustedes y en ese valor, entonces cero, cero. Y cuando me preguntan también entonces por el resultado, al final, pues que se le dará a los socios, tampoco, ¿cierto? Tampoco entonces habrá eh, ni los intereses ni los dividendos. A eso me refería, ni a los dividendos. Entonces, en ese aspecto, cero, cero, nada que hacer. Igual yo creo que este flujo de caja para la aerolínea, pues, No, virgen. profe, esa aerolínea, qué pecado. Ve, bueno, la En aerolínea no, bancarrota. y el hotel también. No, pero el hotel tiene unas perspectivas pues como más distintas, un mejor manejo. Es que muchachos, esto es desde entrada el patrimonio es negativo, entonces eso sí está muy horrible. O sea, ya entrando con un patrimonio negativo, pues es que hay que se hace. Tienen que conseguir un socio capitalista, la verdad, demasiado fuerte y demasiado arriesgado, muchachos, porque es que esto implica riesgo de mi propio capital, ¿sí? Profe, ya que usted habló de patrimonio, como el patrimonio de la aerolínea es negativo, a la hora de hacer el flujo de caja, pues al final
esa parte se suma, ¿o qué? Porque como si cuando uno lo pasa del balance general, pasa como negativo, pero si uno lo pone negativo, entonces se va a sumar. Entonces uno lo pone como positivo, ¿ok? Esa variación de ustedes en el capital, la variación, es decir, todos son negativos, pero aumenta el negativo o disminuye. Ya miro a ver. Sí, porque miren, no, realmente cómo va a ir restando. Eso sí, va a ir restando porque sabemos que está negativo, es decir, eso no es un capital que realmente se tiene. Recordemos que flujo, o sea, hablamos de flujo de caja financiero, ¿se tiene flujo de caja? No, o sea, desde el capital no se tiene. Entonces, claro, yo me imagino que por los signos, entonces me va a dar un resultado. Entonces, la verdad, yo lo pondría en valores absolutos. O sea, la variación la haría en valores absolutos para determinar qué tanto creció o qué tanto disminuyó el negativo. Y aquí va, o sea, ya en la fórmula del flujo de caja libre va restando. Esperemos a ver que el compañero lo busque, pero yo creo que es la mejor forma de que lo hagamos. Profe, disminuyó. Listo, disminuyó el negativo, por ejemplo, Sí, del señor. último año, ¿cierto? Sí, del último año. Listo, entonces, ojo, lo que te estaba diciendo, la resta, es decir, la variación, la haces en valores absolutos para que no me implique ningún signo aquí. Ay, yo pues aquí haciendo pues como si les estuviera mostrando pues el ejercicio no están viendo nada. Sería un momentico. Listo. Mira, acá entonces, en la variación de capital, la variación, háganla en valores absolutos, la de cada año, ¿cierto? Para identificar qué tanto creció y qué tanto disminuyó el negativo. Pero cuando van a hacer esta fórmula, la van a restar. Listo, el valor va a ir restando porque no implica flujo de caja. Ah, listo, profe. Listo, sí, eso Listo, indudablemente chéveres. es lo que hay que pensar. No implica flujo de caja, no tiene por qué entrar a sumar ahí. Y las variaciones, pues que ya sabemos que el patrimonio es negativo, entonces realmente no hay caja, entonces no. Pero para que no me impacte pues como ese negativo allí. Además, bueno, porque los dos van a estar en negativo, entonces, bueno, puede que a través de los signos me dé algo que yo no espere, o miren a ver cómo les da, si les sale en negativo, pues bueno, lo dejarían en negativo y ya saben que en ese caso lo sumarían, porque si se suma y está en negativo, entonces me resta. Pero yo creo que es mejor, como les digo, ponerlo en valores absolutos, pues para no entrar a tanta complejidad y ya sabemos que por la representación de la cuenta que estaba negativa, entonces se resta. Listo, profe. Listo. Ok, listo. A ver, entonces, no sé chicos qué otra duda tengan con respecto a este ejercicio puntualmente. Yo sé que entonces ya la duda va a estar, es bueno, cada uno aplicando pues su fórmula, entonces por eso les digo, y al menos que quería ver qué información encontraban, qué duda en términos generales tienen, el resto pues no es como tan complicado. La próxima semana que ya si lo apliquen, pues entonces me cuentan cómo les fue, cómo les fue con... Profe, Hola, sí, vea, por ejemplo, yo empecé a aplicar algunos sin el interés, pues yo dije, pues luego si cuando se le encuentre se le agrega, porque igual eso con fórmula, eso de una. Sino que sí nos confundimos en muchas partes porque como hay valores tan negativos, por ejemplo, lo que es costos y gastos no efectivos en temas de la mayoría de los años da unos valores negativos. Y lo pero mismo ¿por en qué da negativos si de hecho se suman? profe, En el porque los estado valores, venían negativos, es sí, decir, en el están en estado, negativo. sí, estaba en negativo. ¿Y por qué están en negativo? Profe, pues en los valores de la empresa, no. A ver, ¿quién me dice pues que eso tiene su explicación? Porque se restan, caballero.
porque se restan. Entonces acá, antes yo los Ujú. pongo en valores absolutos y se suman, pero no tienen por qué Pues, darme pero negativo. uno los pone entre paréntesis. No, Ok. solamente, o sea, como es un gasto Ujú. y un costo, usted, Sí. eso lo que indica es que al dato inmediatamente anterior o a la celda inmediatamente anterior, que me imagino que era la utilidad algo, no sé, pues como la Ujú. utilidad bruta creo que es, se le resta, no es porque sea negativo. Ah, Ujú. o sea, aproveché ese costo de venta, le sumo los gastos de administración. Más o menos, no estoy entendiendo. Por ejemplo, Pues, aquí la prueba está transmitiendo, entonces está la utilidad neta, ¿cierto? Y Ajá, entonces gastos por intereses, pues ya sabemos dónde está. Y sí. los costos y gastos a usted le da menos 4.000.000.000, 190 y algo, por decir cualquier cosa, Ujú. allá en su trabajo, pero no es que sea negativo, sino que se lo va a restar a la utilidad neta. a Es como ver, si eso, si la PRE le pone un menos ahí, ay, no es porque sea negativo, sino porque se lo tiene que restar a las ventas netas para que le dé la utilidad bruta de las ventas. Ya, Ya. ya. listo. Aquí está Vea, profe, antes, lo yo estoy no puedo poniendo compartir. negativo. No, es para poder hacer el ensayo, pues como lo vas a hacer para Ah, que sí te sume, sí. porque entonces, Ujú. bueno, pero también me toca poner este en negativo, porque tú tienes los dos en... Exacto, los dos son negativos, entonces ahí fue con lo que yo no. No, es que aquí más fácil, espera, a ver, acá más fácil todavía, ay, ve, ¿por qué no me lo puso negativo este berraco? Bueno, pongámoslo así, a ver, ahí sí. Yo creo que lo podemos aplicar de esta forma. Ay, pero un valor ahí me cambió. ¿Con cuánto daba esa suma? ¿Estos sí eran los valores? Yo creo que sí. Mm, Aquí sí da, pero da más. Entonces yo creo que aquí, ahora sí. Entonces, antes de la fórmula le tienes que poner el signo negativo. Entonces, los Un vas a signo. sumar, mira, los vas a sumar, Ujú. pero le vas a poner el signo negativo adelante para que te contrarreste el signo. Pero lo Mm. que te va a hacer realmente es sumar los dos valores que están en negativo. Profe, lo más fácil es restarlo. Pues Pero mira que quitarle lo el signo. reste y no. No, o sea, quitarle el negativo, dejarlo como un valor normal y restarlo. Como está ahí en muebles y muebles normal. Pero mira que aquí yo ya los tenía absolutos, no los tenía con el menos. Si quieres, Sergio, muéstrame, pero Sí, profe. realmente es eso, la suma Ujú. y ponerle el signo negativo adelante. Es que hay, muchachos, es el análisis de qué implica cada cosa. Vea, profe, yo le muestro. Espérate, dejo de compartir. Ahí ya lo están viendo. Sí. Sí, señor. Vea, profe. Entonces, por ejemplo, aquí en el 2015, en el 2016, sí da pues eh, normal positivo, porque obviamente si espera, yo me voy hasta el estado, eso es cierto. Entonces sería en el 2016, sería este costo de venta, ¿cierto? Mm. Le resto estos gastos de administración. ¿Y por qué restados? Ah, esos dos se suman, profe. Pues, Que lo que no es. pues yo hasta donde veo, aquí dice
costos y gastos no efectivos, es decir, tengo que colocar la suma de los dos. Ya. Y ya para el resultado también me toca sumarlo, lo que se le resta son los otros ingresos. Ah, listo, profe. Entonces, por ejemplo, ya por ejemplo, para este caso, que este caso sería el del 2017, Ujú. que es menos 938 y menos 466. Entonces ahí tengo que meterla entre paréntesis. Vaya yo como la hice para el 2017. Ah, pues que ahí no se Sí, ve bien. Sí, ahí dice y 60 más el otro, pues yo sumé los dos valores negativos. em, ponlos entre paréntesis y el signo negativo adelante. Desde acá. Sí, Y el signo negativo. sí. O sea, que borro ese más. Da igual, no tiene incidencia. Ya, dale enter. Mira, es exactamente lo mismo, pero en valor absoluto, puedes decir valor positivo, perdón, para que puedas aplicar la fórmula. Ah, entonces en este hago lo mismo. Ajá. Ah, listo, profe. Sino que será la duda que yo no. Y acá menos. Y ya. Ujú. Y ya Ya. ahí sí cambian muchos, porque es que, pues eso me estaba dando, por ejemplo, en el tema de por ejemplo, aquí obviamente hay que organizar las fórmulas, pero por ejemplo, la razón de deuda financiera nos da que literalmente en ningún año tienen cómo cubrir eso, entonces también era raro. Sí, hay que entrar a mirar, porque, por ejemplo, mire, tú en el 2017 en variación de capital de trabajo tienes es una variación negativa. Entonces, por ejemplo, en ese caso, uno lo suma, es decir, o sea, tienes que mirar muy bien cómo totalizaste cada uno. Por ejemplo, en el 2016, el aumento de activos corrientes no hubo aumento, sino disminución. Y si tú Sí, ese valor lo estás restando, lo que te está haciendo es sumarlo. acá, Ujú. por ejemplo, aquí. Ah, bueno, no, pero sí está correcto. Tú lo sumaste y como está negativo se Ujú. resta. Exacto. Así Lo tiene que mismo, ser. lo mismo pasa en los otros, por ejemplo, en este. Eh, sí, porque la variación del capital de trabajo lo mismo está restando. Entonces lo que va a hacer, o perdón, está negativo. Entonces lo que va a hacer es restarme el dato. Ah, listo. Ah, pues entonces sí, acá también. Sí, Ah, listo, profe, hágale que igual ya en los de abajo sí hay que organizar una aquí otra formulita era como eso. listo. Igual entonces la otra semana lo volvemos a revisar. Listo, Listo, profe, de una. y pues, los del hotel sí que es cierto, pues, perdón, los de la aerolínea, pues que no lo miramos, Profe, pero nosotros aquí en este pago viviendo cero. sí, cero. Ah, listo. Y los gastos por intereses ya los que nos mostró la compañera. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, a ver, ahora sí. Entonces, miren por acá entonces lo que me encontré. Me pareció interesante. Gobierno alista protocolos de la nueva normalidad aérea. Sin embargo, por aquí leyendo un poquito más, eh, estos son más que todo para el transporte aéreo, pues, pero nacional. Aún el internacional no está, pues, como considerándose por el momento. Entonces, sí será importante. Me pareció, no sé dónde lo vi, vamos a ver si está más abajito. En Ah, eso bueno, decía que no se podía llevar equipaje de mano. imagínense, miren, ahí van a ver pues unas complejidades, ¿cierto? Además, bueno, me imagino que en términos del equipaje de maleta, claro, será más fácil pues primero de manipular, de pronto de desinfectar al momento de un ingreso pues como al aeropuerto, eh, pero el de mano es un poquito más complejo, porque ojo, recordemos que implica entonces ese de mano, entonces mucho... ¿cómo es la palabra? Mucho contacto, mucho manejo
de ese equipaje puntualmente, ¿cierto? Entonces no solamente por parte de nosotros, sino entonces allá pasa por las máquinas. Bueno, miren, en definitiva lo que se está buscando es que exista un menor contacto posible pues con todo lo que se lleve. Yo me imagino que, por ejemplo, las mujeres que llevamos el bolsito, el de mano, el super bolso, entonces no se manejen todos esos elementos, ¿cierto? Implicaría más manejo de cosas, más contacto, entonces, bueno, no es como lo que se espera. Igual también estuve mirando que, por ejemplo, la TAM en Colombia empezó a disminuir, es decir, empezó a despedir gente. Eso lo vi ahorita, pero en el celular, ¿sí? Entonces muchos empleados pues se están quejando como ante el Estado por ese comportamiento. También hay algo que ver. Bueno, miren, me parece interesante esto que dice al final. La IATA sostiene que el asiento vacío en la fila de la mitad se adopta como regla generalizada. La era de los vuelos de bajo costo habrá llegado a su final. Por otra parte, la asociación señala que a pesar de que se deje sin ocupar la silla intermedia, los niveles de distanciamiento social no serán suficientes, ya que el ancho promedio de un asiento es menor a los 50 centímetros. Mire, complejo, realmente este elemento del bajo costo, ahí nos va a mostrar que, es decir, pese a que vuelva, digamos, a su normalidad, no creo que vengan a costos muy baratos. Casi que realmente va a viajar el que lo necesita. Yo creo que el turismo se va a ver un poquito rezagado, pues bueno, en términos de, primero, el miedo pues que van a tener las personas de viajar, realmente, pero también, miren, no sabemos los costos que esto va a tener. Y esto, de cierta forma, va a rezagar mucho, entonces también los hoteles, el hospedaje y todo el resto, digamos, de ese entorno, porque claro, si los tiquetes van a estar baratos, de cierta forma entonces los hoteles se van a tener que castigar para que al menos, bueno, compense para ese viajero. Muchachos, esto va a estar muy complicado, ¿sí? Va a tocar revisar realmente entonces las personas cómo van a hacerlo, lo que les digo, realmente los que van a viajar al menos rápido, los que necesitan. Bueno, de hecho ayer me pasó algo súper charro,